¿Sí? Bien. Buenos días. Yo voy a comenzar mi intervención con un resumen algo suicida de mi lectura de las obras que nos han traído hoy aquí, los trabajos que han escrito los profesores Fay y Quesada. Y este resumen se basa en mi conclusión de que Heidegger ni ideó ni evidentemente ejecutó el Holocausto, pero que sí fue un nazi que criticó al nazismo desde dentro del movimiento, o al menos desde algo que si no era nazismo se le parecía mucho. Otra cosa distinta es lo que filosóficamente se pueda decir sobre Heidegger, y en este berenjenal precisamente es en el que se meten los libros de los profesores Quesada y Fay. Bien, yo voy a limitarme a señalar muy sucintamente dos puntos que considero destacables de ambos trabajos y que seguramente para mí constituyen los dos grandes aciertos o las dos grandes aportaciones al debate sobre el llamado caso Heidegger, al menos en lo que yo conozco, ¿no? Uno tiene que ver con la cuestión historiográfica y el otro con la cuestión del racismo espiritual. Bien, la primera gran aportación se remite a una afirmación concreta del profesor Fay al comienzo de su libro, el prólogo, donde dice que sin disociar la reflexión filosófica y la investigación histórica indispensable, hemos querido conjugar el análisis de las fuentes históricas y textuales con la crítica filosófica de Heidegger. Bien, el mismo impulso de ser fiel a los datos históricos lo encontramos en el libro del profesor Quesada, si bien con una dosis mayor de atrevimiento, ¿no? El profesor Quesada quiere conocer el suelo, la situación fáctica desde la que brota la filosofía heideggeriana, ya desde la agonía de la República de Weimar hasta bien entrado el nazismo, en lo que denomina, en mi opinión acertadamente, la lucha por el ser, ¿no? Es decir, ambos libros proponen una unión indispensable entre filosofía e historia. Y esto, entre otras cosas, como nos viene a decir el profesor Fay, resulta indispensable con el objetivo de arrojar luz sobre la filosofía de Heidegger, es decir, sobre ese Heidegger pensador al que hemos leído siempre, del que nos han hablado siempre, cuya oscuridad nos parece un atributo de su propio camino de pensar entre lo oculto y lo descubierto, siguiendo la noción de verdad como Alecilla, ¿no? Se trataría entonces de interrogar el pensamiento de Heidegger desde el contexto de su actividad, de su enseñanza, de sus discursos y conferencias, de las afirmaciones que encontramos en sus cartas, en unos años muy determinados y sobre todo muy determinantes para la historia de Alemania y del resto de Europa, como sabemos. Y se trataría de interrogar a Heidegger no solo como el texto Heidegger, sino como una existencia integral o entera si seguimos más o menos al Heidegger de Ser y Tiempo, ¿no? El pensamiento del pensador se proyecta en su existencia cotidiana, tanto en lo que sería la inauténtica existencia cotidiana de la República de Weimar en los años 20, como en la lucha por la autenticidad que se libra a comienzos de los 30, ¿no? La pregunta fundamental que creo que nos hacemos al leer estos dos libros es ¿quién fue Heidegger? No nos preguntamos por quién es Heidegger hoy para nosotros, sino por quién fue ese Heidegger, en concreto de la Alemania de los años 20 y 30, que escuchaban sus alumnos y que leían esos lectores que no somos nosotros. Estamos dando en cierto modo la vuelta a la pregunta de la filosofía, sería una pregunta temporal en la lectura de los textos, ¿no? Rechazamos o no queremos ser filósofos por ahora, no queremos interpretar, queremos conocer los datos y queremos exponerlos y escribir con ellos una especie de biografía filosófica en la que el mezquino hombre Heidegger se opone al gran filósofo Heidegger.
Esta es, estoy segura, la principal acusación que desde el campo de la filosofía se le hace a los trabajos de los profesores Fay y Quesada. Es decir, lo que quiero decir es que estoy segura de que desde la filosofía la principal acusación contra estos libros es que se pretende con ellos que el hombre Heidegger tenga mayor interés que el filósofo Heidegger, cuando esto no debería ocurrir nunca, al menos en filosofía. Sin embargo, yo pienso que tanto Fay como Quesada combaten esta polaridad entre el hombre mezquino y el gran filósofo, aunque no siempre consigan evitarla. Lo que hacen, en cambio, es preguntarse si el filósofo Heidegger fue tan grande como se dice, es decir, si la existencia Heidegger, que se interpelaba por el ser, no se interpeló por el ser de una manera radicalmente equivocada. Es decir, si al fin y al cabo Heidegger fue un mal filósofo. Bueno, las razones que sustentan este tipo de investigación pueden apoyarse, evidentemente, en la función crítica de la filosofía, si le damos crédito al tribunal kantiano de la razón, evidentemente, pero también creo que hay otra razón que sustenta esta investigación, y es si todavía creemos que hay un vínculo entre la verdad factual, la verdad de los hechos y las ideas que tenemos sobre los hechos que han ocurrido, es decir, si nos atenemos a la función discriminadora de la historia. Esta función discrimina entre unas interpretaciones y otras en virtud única y exclusivamente de lo que sin lugar a dudas sí ha sucedido, es decir, de lo que sin lugar a dudas podemos afirmar que ha sucedido. Por ejemplo, la guerra ha sucedido, los judíos han sido asesinados o han huido, el profesor Heidegger se ha afiliado al Partido Nacional Socialista, ¿no? Todo esto que sí ha sucedido nos obliga a discriminar entre unas interpretaciones y otras. Tampoco podemos olvidar que Ser y Tiempo se leyó como una obra existencialista, ni que es una obra que defiende un proyecto, que según el propio Heidegger afirmó más tarde sería errado, pero un proyecto de analítica existenciaria del ser humano comprendido como Dasein. Es decir, del ser humano Dasein que debe comprenderse de un modo integral en su actividad humana, es decir, en su estar en el mundo y en su coestar, en su ser con los otros. Por lo tanto, hay una razón interna a la filosofía de la existencia de Heidegger, al menos, que sustenta esta investigación. Es lícito preguntar por la actividad mundana del profesor y del pensador Heidegger en ese momento histórico. Es decir, ¿qué dice Heidegger? ¿Qué hace? ¿A quién escribe? ¿A quién ataca? ¿Con quién y con qué se defiende? ¿Qué palabras usa y por qué usa estas palabras? Y no solo eso, sino cómo se usaban estas palabras en ese momento por sus amigos, sus enemigos o sus aliados temporales. Bien, hay quien dirá que este papel no le corresponde al filósofo o que esta es una tarea básica que ya ha sido iniciada y que incluso puede estar ya terminada, sobre la que el filósofo necesariamente tiene que elevarse. Si los datos están sobre la mesa y son conocidos de todos, no necesitamos seguir discutiendo lo mismo. Sin embargo, yo sí creo que hay una razón externa al propio pensamiento heideggeriano que sustenta esta investigación y que tiene que ver con el uso del método historiográfico, ¿no? Esta es una labor de historiador. El historiador es una hormiguita que se aburre revisando informes de la época, rebuscando cartas, rebuscando documentos inéditos o documentos perdidos o que han sido amputados, tomando notas de palabras y de fechas. Es el historiador el que revisa no solo la carta que Heidegger le escribe a Jaspers en 1928 y el que la compara con la que le escribe a Jaspers en 1933, también es el historiador el que rebusca en libros que ya han sido olvidados o que están completamente superados en nuestros días, ¿no? Incluso es el historiador el que se atreve a poner en el mismo nivel, señalando la diferencia de cometidos, al filósofo y al político y al médico y al jurista. Bien, el filósofo ve una referencia a Descartes aquí,
ve allí una referencia a Hegel, ve que aquí Aristóteles es mencionado sin nombrarle, pero el historiador no se preocupa de esta tarea de pensamiento, no le importa si Heidegger de verdad refuta a Descartes, sino qué entiende Heidegger en ese momento por cartesianismo y qué se entiende por cartesianismo en ese preciso momento histórico. Por lo tanto, el historiador hace cosas bastante más triviales que el filósofo, cosas puramente informativas, es un roedor con gafas, un erudito, es decir, sería precisamente el prototipo despreciado por Nietzsche y posteriormente por el propio Heidegger con su noción de la historicidad impropia del Dasein, ¿no? En Ser y Tiempo. Bien, aquí es donde me parece que la labor de los profesores Fay y Quesada es esencial, porque el historiador se propone un objetivo, es decir, se hace una pregunta y en este caso la pregunta es cuál es el vínculo filosófico de Heidegger con el nazismo. Esta pregunta es concreta y sobre todo debe tener una respuesta, y esta respuesta es restringida. Y aquí es donde está la función autolimitadora del historiador, que es la clave para mí del asunto. A este respecto, tanto Fay como Quesada, en mi opinión, cumplen con creces esta función autolimitadora del historiador. Es cierto que el profesor Quesada tiene un temperamento más sanguíneo, que le lleva a colocar la conferencia de Heidegger en el Instituto de Anatomía Patológica en Friburgo en 1933, donde habla de la Volksgesundheit, la salud del pueblo. Bueno, pues coloca esta conferencia junto al programa del Partido Nacional Socialista publicado en 1920. El profesor Fay, por su parte, apuntala su argumento dato a dato, una especie de escalada terrible. Bien, tengo también que decir que no en todo momento son fieles a esta labor historiográfica tan sufrida, que en algunas ocasiones les traiciona su amor por la filosofía, que se ha dado algunos saltos mortales en la lectura existenciaria del Mein Kampf de Hitler. El profesor Fay insiste en que Heidegger no es un filósofo, en que es un nazi solamente, desmintiendo la lectura de muchos estudiantes, entre los que se encuentran algunos de los más destacados filósofos judíos del siglo XX, judíos y no judíos, por ejemplo Hannah Arendt, Karl Lewitz, que quizá hayan sido malos filósofos también, o quizá no, pero que sin duda han sido filósofos. Por lo tanto, yo creo que sigue abierta la discusión sobre la filosofía de Heidegger, pero que los datos están sobre la mesa y lo están hoy más que nunca, especialmente gracias al trabajo de investigación de estos dos profesores. La otra cuestión en la que quisiera detenerme un momento solamente, porque considero que es la otra gran aportación de ambos libros, y que ambos libros tocan directamente y de manera muy vehemente, es la cuestión del racismo espiritual, ¿no? Porque si hay algo en lo que coinciden incluso los críticos de la filosofía heideggeriana, es en que Heidegger rechazaba la técnica, la tecnociencia moderna, ¿no? En su curso de Introducción a la Metafísica, Heidegger añade un paréntesis donde afirma que la verdad interna y la grandeza del nacionalsocialismo estuvo en el encuentro entre la técnica planetaria y el hombre moderno. En un libro de Jeffrey Herf, se titula Modernismo reaccionario, se dice que Heidegger no fue un modernista reaccionario, es decir, que era reaccionario pero no era modernista, era antiilustrado, antidemócrata, pero que no creyó jamás en la espiritualización de la técnica o en el uso apropiado de la tecnociencia para el folk, ¿no? Esta sería la tesis oficial, que Heidegger, junto con la Escuela de Frankfurt, es el gran pensador contra la técnica o de la técnica, contra la ruina de la tierra traída por el capitalismo, el cálculo, las democracias, etc. Y sin embargo, he aquí que los profesores Quesada y Fay insisten en que Heidegger sí es un modernista reaccionario y en que su filosofía es radicalmente racista. Encuentran en Heidegger
un tipo de racismo espiritual que se contrapone al racismo científico o pseudocientífico de tipo biológico, que era el mantenido por otros teóricos nazis y que conduce en último término al proyecto de exterminación de otras razas, ¿no? Por tanto, es absurdo que señale que esta es sin duda la tesis más audaz y también la más polémica de ambas obras. La visión de un Heidegger racista y antisemita puede ser desmentida y es desmentida habitualmente con algunos datos, como el numeroso alumnado judío de sus clases antes del nazismo, pero también es cierto que los datos aportados por Fay y Quesada al respecto de las críticas de Heidegger al enjudiamiento de Alemania tampoco se pueden negar, simplemente porque no se puede negar lo que históricamente ha sido probado. Es decir, Heidegger combate el enjudiamiento de Alemania en sentido amplio y en sentido restringido. Esto lo explica muy bien el profesor Fay. Esto es una bolsa en la que caben liberales, positivistas, neokantianos, científicos, darwinistas, capitalistas, marxistas y finalmente, en sentido muy restringido, judíos. Falta, creo, en este sentido, una investigación más extensa de ese racismo espiritual de Heidegger, pero también de otros compañeros de combate. Falta una investigación, como digo, más extensa de las fuentes, por ejemplo de von Uexküll, de los argumentos del racismo espiritual, que tiene su origen en esa nueva biología alemana que se opone a la biología liberal anglosajona, ¿no? de origen darwinista, y que curiosamente ha sido la vencedora, es decir, la que ha descrito apropiadamente la realidad y la que se ha ajustado a los descubrimientos sobre la vida, sobre el animal humano. Hay que conocer, sobre todo si se llega a través de este racismo del espíritu, a las mismas conclusiones jurídicas, médicas y económicas a las que llega el otro racismo nazi, el racismo pseudocientífico de la técnica, ¿no? Y esta labor, como digo, creo que ha sido comenzada, puesta en marcha por los profesores Fay y Quesada, sin lugar a dudas. En resumen, para finalizar, considero que para clarificar el racismo espiritual de Heidegger hace falta este estudio, que sería de nuevo un estudio inscrito en la historia de las ideas, pero también quisiera decir que la mera existencia de este racismo espiritual, de esta adhesión a la nueva biología que se apoya en un rechazo de la teoría de la evolución y que apela a fuerzas ocultas, a fuerzas misteriosas de la vida o del ser, bien, considero que la mera existencia de este racismo espiritual implica que, filosóficamente hablando, al menos en este punto, Heidegger estaba muy lejos de desvelar la verdad del animal humano, ¿no? Por lo tanto, puedo cerrar mi intervención dándole las gracias al profesor Quesada, al profesor Emmanuel Fay, a todos los profesores sentados en esta mesa por brindarme la oportunidad de hablar sobre sus libros, y asumiendo que Heidegger fue, como he dicho al principio, un nazi crítico con ciertas corrientes del nazismo y un filósofo probablemente errado al intentar descubrir la verdad de la existencia del animal humano. Muchas gracias por escuchar. Gracias a ti, Lucía, por tu presentación y exposición, reseñas críticas sobre las dos obras de nuestros colegas Fay y Quesada. Damos a continuación la palabra a la profesora Cristina.